Bueno, vamos a esta hora a conversar vía telefónica desde Costa Rica precisamente con la diputada del Partido Liberación Nacional de Oposición, Lorely Trejos, quien junto al Hospital Nacional de Niños le solicita al gobierno del presidente Solís que declare emergencia nacional este tema de la violencia infantil. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Bienvenida, un placer saludarle. Sí, muchas gracias, Luis Miguel. Saludos a todos y todos los radioescuchas. Igualmente para usted, muchas gracias por aceptar la invitación para compartir con nosotros. Diputada, lo que llama la atención de este tema, además de la creciente cifra de maltrato infantil, que según, por ejemplo, las predicciones de 4.000 casos para este año duplicarían las del año pasado, más allá de lo alarmante que puedan ser las cifras, es lo preocupante de la pérdida de sensibilidad. ¿A qué obedece todo este tema? ¿Cómo una persona puede atacar a un niño? ¿Cómo un padre puede abusar sexualmente de su hijo o de un vecino o del hijo de un vecino? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto está ocurriendo? ¿Hay una descomposición social? Exactamente, como usted mismo lo manifiesta, en realidad el tema de la violencia es un tema multicausal. La violencia ahora no solo la vemos dentro del núcleo familiar, sino en nuestras comunidades, en nuestros centros educativos, en la calle, y tiene que ver con el desempleo, con la pobreza, con la pérdida de valores, la comunión afectiva entre la familia, entre los miembros de la familia, y eso nos indica pues que tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que entender que el tema de la violencia es un tema de corresponsabilidad de todos y todas, tanto del Estado, de sus instituciones, de la comunidad, los centros educativos, las familias y las organizaciones no gubernamentales, y por supuesto también la empresa y el comercio juega en este sentido aportan un gran valor para erradicar o por lo menos disminuir esas cifras alarmantes, porque es un hecho que el tema de la violencia ha ido en aumento, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir trabajando, no reconocemos el trabajo que han venido haciendo las instituciones y las organizaciones, pero no hemos ganado la batalla. Ahora, diputada, una gran lucha. Con respecto a lo que decía la ministra en ejercicio de seguridad de esta estrategia que utilizará el gobierno para aumentar patrullaje, por ejemplo, en las escuelas y determinar que aquel niño que sea abusado de índole psicológica, estamos hablando, porque el abuso sexual usualmente está referido al hogar, bueno, pudiera el patronato inmiscuirse y también tomar acciones, pero ¿esto es lo correcto? ¿O deben hacerse campañas de concienciación, deben hacerse abordajes sociales más complejos? Porque la policía no puede estar en todos lados. Correcto. Debemos tomar decisiones desde lo micro hasta lo macro. Y como indiqué desde un primer momento, esto se trata de una corresponsabilidad y sobre todo de un trabajo muy articulado entre las diversas instituciones que tienen que ver con la garantía, restitución, prevención y promoción de los derechos y defensa de los derechos de nuestros niños y nuestras niñas. Si logramos realmente un trabajo bien articulado y aprovechamos todos los recursos que las diversas instituciones tendrían para poder así lograr una labor más efectiva, más eficaz y más oportuna, y tratar de no llegar cuando el hecho ya se ha dado, cuando ya el niño ha sido maltratado, cuando incluso ha perdido su vida, sino llegar antes de que los hechos sucedan, y cómo pudiendo detectar las instituciones que tienen una relación muy directa y desde que el niño es muy pequeño, como es en las clínicas, en los EBAIS, en los hospitales, ir detectando aquellos factores que nos podrían dar una luz, una señal de que en esa familia hay que intervenirla desde ahora, antes de que suceda un hecho fatal, ¿verdad? O sea, familias que están en extrema pobreza, familias donde hay adicción, familias donde los niños presentan un grado de desnutrición, familias donde los niños no están insertos en el sistema educativo. Es una señal clara de que esa familia debe ser intervenida a nivel interinstitucional y de manera articulada. Bueno, diputada, muchas gracias por su tiempo. Estaremos atentos a lo que ocurre en torno a esa petición de la intervención más formal y más a la prevención que a la corrección por parte del Ejecutivo que ustedes harán. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Despedimos a la diputada Lorely Trejos, ella es diputada del Partido Liberación Nacional, en este momento partido de oposición al Ejecutivo costarricense, quien va a solicitar entonces se declare emergencia ante la alarmante cifra de maltrato infantil que registra Costa Rica.